Hablamos de la transmisión vertical de la sífilis en este caso. Como en el caso del VIH, también hay situaciones puntuales que hay que recordar. Siempre empiezo con esta lámina, que es una manera más o menos de recordar que el VRL no es sinónimo de sífilis, y eso es importante saberlo. Sífilis es una causa de VRL, es verdad, pero miren todo lo demás. Y dentro de todo lo demás, cosas que uno podría decir no tiene relación. Paludismo, por ejemplo. Una persona con malaria puede dar VRL reactivo. Una persona con leptospirosis puede dar VRL reactivo. Y obviamente la leptospirosis también es una espiroqueta, al igual que el treponema pálido. De ahí que puede dar VRL reactivo. Tuberculosis, miren, puede dar VRL reactivo. Lepra, enfermedad por neumococo, o sea, una neumonía por neumococo, también te puede dar. Endocarditis infecciosa. Miren todo lo que está aquí, desde mononucleosis infecciosa, que es común en población joven, como saben, neumonías virales, varicela, anemias hemolíticas autoinmunes, o sea, procesos que ni siquiera son infecciosos, también te pueden dar VRL reactivo. Enfermedades del colágeno en general, este famoso síndrome antifosfolipídico, como ustedes saben, está relacionado a anticuerpos anticardiolipina, ¿no es cierto? Y justamente el VRL lo que mide es eso, mide anticuerpos anticardiolipina. Inmunizaciones, el embarazo mismo. Esto creo que ya les había comentado, la principal causa de VRL reactivo en el embarazo, la respuesta es embarazo. O sea, el embarazo es la causa más común de VRL reactivo en el embarazo. ¿Ya? Lo mismo si les dijeran del VIH. El VIH es la causa más común de VRL en pacientes con VIH. O sea, el propio VIH. Edad mayor de 60 años y nos cansaríamos de enumerar, hay muchas otras cosas más. ¿Ya? Hay muchísimas cosas más. Entonces, cuando uno tiene un VRL reactivo, lo que tiene que decir, esto puede ser sífilis. No es que sea. Y se requiere confirmar, obviamente. ¿Ya? Se requiere confirmar. Lógicamente, para situaciones del manejo, acá hay que ser un poco más cuidadoso cuando se trata de un recién nacido, ¿no? Entonces, para todo lo que está aquí, miren, a lo que es VRL reactivo relacionado a sífilis le vamos a llevar un verdadero positivo. Y a todo VRL reactivo que sea para cualquier otra causa y no sífilis le vamos a llamar VRL falso reactivo. ¿Ya? Porque no está orientando a sífilis sino a otra cosa. Entonces estos falsos reactivos, creo que también lo hemos dicho cuando hacíamos ITS, no superan 8 diluciones. Ustedes saben, la titulación es VRL desde 0 diluciones ya es positivo, porque dice 0 diluciones. Para que sea negativo debe decir no reactivo. Si dice VRL 0 diluciones, ese VRL es positivo. 0 diluciones, pero es positivo. Luego viene, en escala, ¿quién le sigue? Una dilución. Luego viene 2 y de ahí sí empieza a multiplicarse por 2. O sea, la secuencia es 0 diluciones, 1 dilución, 2 diluciones, pasa a 4 diluciones, 8 diluciones, 16, 32, 64, 128 y etcétera, ¿no? Bien. Entonces, hasta 8 diluciones es posible que sea cualquiera de estas cosas. ¿Ya? Sin embargo, si supera esta marca, o sea, 16 o más, no hay nada que discutir, es sífilis. Solo la sífilis te puede dar 16 o más diluciones. Todavía se habla de transitorios o permanentes, esto ya es un concepto aparte. Como punto de corte se dice si dura más de 6 meses ya decimos permanente, así se negativice después, ¿no? Entonces el mensaje inicial ¿cuál es? De que el VRL positivo o reactivo no es sinónimo de sífilis, hay que verificarlo. Bien. E incluso cuando el resultado es negativo, tampoco te descarta sífilis, porque bajo ciertas circunstancias, por ejemplo este fenómeno de prozona, cuando la titulación es muy alta, o sea, de repente has superado no solo 16, 32, ni 64, ni 122, ni siquiera 256, sino mucho más allá a veces, puede resultar como negativo, siendo en realidad positivo. Ese fenómeno se llama fenómeno de prozona. Y es obviamente para cierto grupo de pacientes, fundamentalmente aquellos que tienen VIH en estadio SIDA, ¿no? Con sífilis terciaria, por ejemplo.
lo más común es que encontremos lo que estamos comentando. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa debe de quedarnos claro? Que un VRL positivo o reactivo, como quieran, necesita confirmar. Pero si pasó de 16 o es de 16 o más ilusiones, absolutamente no hay nada que decir, es sífilis. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, durante el embarazo, y como bien dice aquí, sobre todo en el último trimestre, hay la posibilidad de este fenómeno, ¿no? Del paso de la inmunoglobulina G a través de la placenta. Eso conocemos bastante, es un concepto bastante extendido para muchas patologías. Entonces, cuando un recién nacido tiene VRL positivo, ¿qué cosa vamos a decir? La primera posibilidad es que sea anticuerpos que la mamá le pasó, por lo tanto ese VRL resultó positivo. Entonces hay una regla que la gran mayoría no lo usa, que es que el título del VRL en el recién nacido debe de ser por lo menos, por eso dice mayor igual, por lo menos 4 veces el de la mamá. Entonces, si la mamá tiene 2 diluciones, el niño deberá tener por lo menos 8 para decir que esta es una sífilis neonatal. Pero si tiene igual o tiene menos, eso es paso de anticuerpos de la mamá a recién nacido. ¿Dónde empezamos a fallar? Cuando pedimos VRL cualitativo. O sea, no pedimos en diluciones, sino positivo o negativo nada más. Ahí estamos muertos porque no vamos a poder comparar la titulación. Ya, entonces, ¿qué cosa debe de quedarles? Vamos regresando. 1, no quiero que memoricen todo, simplemente decir VRL da muchas patologías, no solamente sífilis, eso es 1. Siguiente, el VRL 16 diluciones o más es sífilis y no requiere confirmación. 8 diluciones o menos requiere confirmarse. Y otro importante es que si queremos pensar en sífilis neonatal, el título de recién nacido debe de ser por lo menos 4 veces el de la mamá. Son cosas importantes a tener en cuenta. Y como digo, muchas veces nos olvidamos y estamos haciendo punción lumbar a los recién nacidos por gusto, estamos dando penicilina G sódica por 14 días por gusto, en un niño totalmente asintomático y a veces que ni la mamá ha tenido sífilis porque ni siquiera se han dignado en verificar con FTA. ¿Ya? Entonces, una cosa es prevenir y otra cosa es excederse. Hay que tener cuidado porque un neonato hay que manejarlo como se merece, ¿no? Como siempre nos han dicho, un neonato no es un adulto en pequeñito, o sea, es un neonato, pues, ¿no? Y está expuesto a muchos riesgos que el adulto no lo está. O sea, tener presente esto de aquí, ¿ya? Entonces, miren, de ese simple concepto ya hay algunas preguntas que por ahí andan en los cuestionarios. Por ejemplo, que dice, en un neonato, los valores de VRL sugestivos de infección neonatal por sífilis deberán ser iguales a los títulos maternos, menores a los títulos maternos, el doble de los títulos maternos, por lo menos 4 veces los títulos maternos, y dice por lo menos el doble de los títulos maternos. ¿Cuál marcarían? Por lo menos 4 veces los títulos maternos, eso que quede claro, ¿eh? ¿Ya? Ese concepto es muy importante. Y esa pregunta que no podía faltar, ya que estamos en transmisión vertical, que dice la principal causa de VRL reactivo durante el embarazo. La respuesta es el embarazo. Si esto fuese la principal causa de VRL reactivo en el paciente con VIH, es la respuesta, el VIH. El mismo VIH te ocasiona eso. Bien. Un concepto que de repente no lo estamos comentando. Cuando se positiviza un VRL a causa de la sífilis y ustedes reciben tratamiento, ¿en cuánto tiempo espero que el VRL se negativice? Primer concepto. En promedio, más o menos son 2 años para que esto negativice el total. ¿Ya? ¿Que puede haber en menos tiempo? Claro que puede haber en menos tiempo. ¿Puede pasar de 2 años? También. Por eso dice en promedio, 2 años. ¿Ya? En un inmunocompetente. En un paciente con VIH se dice hasta 4 años. En personas mayores de 60 años, quizá nunca negativice. ¿Ya? Si no tenemos en cuenta esa situación, podemos equivocarnos y estar dando tratamiento una y otra vez por gusto. ¿Ya? Por eso es siempre importante la titulación. Cuando decimos, y eso también es importante, esta sífilis es una reinfección. Me explico mejor. Olvídense que es una gestante. Varón con sífilis. 4 diluciones. Ustedes lo tratan. ¿Ya? Ustedes lo tratan. Y después que lo han tratado, obviamente le van a hacer monitoreo
cada 3 meses, dependiendo, como vuestro concepto les guíe, eh, con la idea de ver en qué momento va a negativizar. Entonces, ¿cuándo pueden decir este paciente requiere reiniciar tratamiento? Acuérdense, tenía 4 diluciones. A los 6 meses, digamos, sigue con 4 diluciones. A los 2 años sigue con 4 diluciones, yo no le voy a dar tratamiento. ¿Ya? Porque hay un porcentaje que no va a negativizar. ¿Cuándo van a dar tratamiento? Cuando otra vez ese número de 4. Cuando se cuadruplique. Así como el del recién nacido debe ser 4 veces el de la mamá. Cuando cuadruplica la titulación un paciente, decimos, este se ha reinfectado y hay que darle tratamiento. Pero si no cuadruplica esa titulación, ustedes simplemente le hacen seguimiento, no hay ningún problema. ¿Salud? ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, hay que ser un poco cuidadoso. Entonces, estas pruebas, así como existen las no treponémicas, ahí están el BRL que hemos hablado, el RPR, que de alguna manera es un equivalente también porque se interpreta parecido. También tenemos las pruebas serológicas treponémicas, que son más específicas. Ojo, no es 100% específico, ¿eh? También tiene falsos positivos, pero es en menos cuantía. Ya, estas pruebas serológicas treponémicas, tanto el FT absorción como el TPHA, el más usado es el FT absorción, ¿ya? Son más específicas, pero no son 100% específicas. Menor frecuencia de resultados falsos positivos, pero no significa que sean que no tengan falsos positivos. Tienen falsos positivos y justamente están acá. Esto de más perdurables es un decir. En realidad podríamos afirmar que nunca negativizan. Generalmente se quedan para siempre. ¿Hay falsos positivos? Sí, pero en escaso porcentaje, 1% más o menos. Miren, el embarazo es una de las causas. Para incluso FTA positivo, conectivopatías, cirrosis, algunas patologías incluso no infecciosas como la misma anemia hemolítica autoinmune que habíamos dicho, la diabetes, etcétera, etcétera. O sea, tiene falsos positivos, por si acaso. Por eso es que el FTA también se debe de interpretar de manera correcta. Generalmente preguntamos, ¿cómo ha salido el FTA? Positivo, y punto, le damos tratamiento. Pero tengan cuidado, positivo es de 2 cruces a más. Antes no, creo que lo tenemos en la siguiente lámina, justo aquí está. ¿El FTA les puede salir negativo? Ahí no hay ningún problema. Pero si el FTA sale positivo una cruz, ese resultado no es positivo propiamente dicho, es indeterminado y se tiene que repetir el examen. El FTA absorción 2 cruces o más, o sea 2 cruces o 3 cruces, ese sí es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora todavía aquí viene vuestro criterio. Si ustedes están manejando el caso de una gestante, por decir, donde hay duda del diagnóstico, tiene el BRL positivo, todo, y requieren evitar la transmisión al recién nacido, obviamente ahí es diferente. Ustedes pueden conversar con la gestante, decirle, te vamos a poner el tratamiento por estos riesgos, aun cuando no es 100% seguro que tengas la enfermedad. La gestante va a aceptar por proteger al recién nacido. Pero es diferente decirle, tú sí o sí tienes sífilis y quien te ha contagiado es tu esposo porque se ha ido a una casa de citas. O sea, esas cosas no debemos comentar porque es muy subjetivo, ¿ya? Y muchas de nuestras amigas que trabajan en los servicios de salud, no vamos a decir quiénes, hacen ese tipo de comentarios con un RPR positivo. Ni siquiera le han pedido un FTA. Esas cosas nosotros tenemos que manejarlo diferente, ¿ya? Una cosa es dar un diagnóstico definitivo y otra cosa es manejarlo desde el punto de vista de la prevención. ¿Ustedes pueden dar tratamiento a una persona ante la sospecha nada más? Claro que sí, depende de vuestro criterio. Pero no le digan, pues estoy 100% convencido de que tú tienes sífilis. Díganle de alguna manera de que le están dando por prevenir, le están dando porque es mejor dar tratamiento, qué sé yo. ¿Ya? Pero si quieren asegurar fidedignamente el diagnóstico, tendrían que tener todos esos elementos. ¿Ya? Un BRL, reactivo en diluciones y un FT absorción 2 cruces o más. Ahí le dicen esto es sífilis, si no, no. Muy bien. Hay que interpretar de manera correcta estos resultados. En las gestantes con sífilis latente, ¿a qué le llamamos sífilis latente? Porque sífilis hay varias etapas, ¿no es cierto? De manera gruesa, digamos, podríamos decir, hay una sífilis primaria, donde está el chancro sifilítico, y ahí no hay duda porque hay una úlcera genital, ¿no es cierto?
Hay una sífilis secundaria que se caracteriza por lesiones en piel, ¿no? Fundamentalmente. El condiloma plano es la lesión fundamental en este tipo de estadio de la sífilis. Hay una sífilis latente donde no existe absolutamente ningún síntoma ni manifestación, simplemente por serología se puede diagnosticar. O sea, vale decir, cualquiera de nosotros se hace un BRL y resulta reactivo, ¿ya? Se toman un FTA y sale 2 cruces o más, entonces tienen sífilis. ¿De qué tipo? Latente, ¿ya? Sífilis latente. Entonces, en las gestantes muchas veces se diagnostica eso porque les hacen serología por el simple hecho de estar gestando, y eso está bien. Toda embarazada debería tener serología para sífilis. Idealmente, como la gestación dura 40 semanas y el resultado del FTA demora 3 días, yo creo que hay tiempo suficiente para hacerle un FTA también, ¿ya? Entonces deberían tener su FTA para definir con certeza, ¿ya? Y no aventurarnos a veces, porque una sífilis maltratada en una gestante puede implicar problemas para recién nacido. Fíjense, el tratamiento es en base a penicilina en cualquier estadio, ¿ya? El gran problema va a ser la sífilis latente siempre, porque hay duda, como no tiene ningún tipo de síntoma, la gestante puede tener problemas, ¿ya? Entonces hay que informarle de que justamente la sífilis en ese estadio no produce ningún tipo de síntoma. El tratamiento es penicilina benzatínica, 3 dosis, una dosis por semana, lo que siempre usamos, ¿no es cierto? 2.400.000. Bien. Bueno, esto de aquí es una situación de salud pública que hay que tratar a los contactos, ¿no es cierto? De que hay que dar consejería y todo lo demás. Pero aquí lo que me interesa es esto. Acuérdense de que es 2.400.000 intramuscular por semana durante 3 semanas. Alimeira, y en los alérgicos a penicilina, ese es un dato importante. ¿Qué hacemos con los alérgicos? O las alérgicas, porque estamos hablando de gestantes. Las alérgicas a penicilina tienen que desensibilizarse y usar penicilina. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿ya? Lo demás no es tan eficaz. Y la desensibilización es en unidad de cuidados intensivos. Porque, cuidado, una microdosis de penicilina en una persona realmente alérgica puede causar anafilaxia. Entonces hay que estar prevenido y tenemos que estar en una unidad de cuidados intensivos. La mayoría de los que dicen que son alérgicos a penicilina no lo son, porque usan ceftriaxona cuando quieren, toman amoxicilina como caramelos y no les pasa nada. Si fueran realmente alérgicos, eso no podría ser posible. Lo que pasa es que tienen temor a la inyección, ¿ya? Y muchas veces de repente han recibido una inyección, o sea, un penicilina por vía parenteral, les ha causado dolor, hasta han podido tener un reflejo vasovagal y ellos lo han asumido que es alergia a la penicilina, ¿ya? No es muy común. Esa observación está bien. En los establecimientos del primer nivel, o sea, estamos hablando centros, postas, puestos, ¿no es cierto? Y yo diría incluso hasta hospitales de primer nivel, muchas veces, no solo no se pide el FTA, sino no tienen FTA en el laboratorio, ¿ya? Entonces, si tú careces de esos medios para hacer un diagnóstico fidedigno, obviamente con un BRL podrías dar tratamiento, pero lo importante es informar al usuario. No es bueno que el usuario se vaya con la idea de que tiene sífilis con certeza, de repente no lo tiene. Hay que decirle, por prevenir tu salud, por la situación de que puedas contagiar, tú necesitas tratarte, ¿ya? Y obviamente se le puede dar el tratamiento, ¿ya? Ahora, lo que sí no debería hacer es el BRL cualitativo, porque no te sirve para el seguimiento. Tú no sabes si ese BRL positivo es de 64 diluciones o es de 2 diluciones. Y generalmente el paciente llega al hospital y cuando sale el resultado, digamos, en 8 diluciones, y te dice, a mí me han tratado hace 2 años. Yo no sé pues si tendría 64 diluciones hace 2 años. Y está bien. O de repente tenía 2 diluciones y ahora que está en 8, requiere retratarlo. O sea, es importante pedir siempre el cuantitativo. Siempre. Lastimosamente, son conceptos que a muchos no les parece importante. Y bueno, tenemos todavía ese tipo de falencia. Pero hay que intentar eso siempre, ¿ya? Pedir siempre, por lo menos el BRL de forma cuantitativa, si es que no tienen el FTA, por lo menos para que les sirva para monitorear, porque no se trata de darles tratamiento, también hay que monitorear, ¿no? Hay que monitorear. Y el BRL cualitativo, aunque no me crean, en hospitales que dicen ser grandes también se sigue usando, ¿eh? Y se sigue dando tratamiento. El problema es que dudas de ese tipo de tratamiento, nace recién nacido, y con qué cosa vas a comparar si no tienes los títulos de la mamá,
Es que hacen punción lumbar al recién nacido. Ya les quisiera ver si fuera un hermano suyo el recién nacido o un hijo suyo. No van a permitir eso. O sea, no por gusto, ¿no? Si lo necesita, sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuán importante es tener ese resultado en laboratorio? Está bien el comentario del doctor, no es perfectamente real, ¿no? Así sucede. Ah, claro, las pruebas rápidas está bien para screening. Ya, pero cuando está de por medio una gestante es un diagnóstico serio. Yo les pondría un ejemplo. Si fuera una trabajadora sexual, no gestante, la verdad, lo más probable, por su conducta de riesgo, es que tenga sífilis. Entonces, una prueba de ese tipo, yo creo que sí ameritaría darle tratamiento, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero estamos hablando de una gestante, la posibilidad de que transmita a un recién nacido. Entonces, si todo lo que conocemos, la titulación 4 veces, el de la mamá, etcétera, no va a ser posible medir, o sea, ¿en base a qué cosa vamos a actuar? Y eso es lo que sucede, ¿no? Les piden solamente el cualitativo y al final estamos en problemas. Las pruebas rápidas sí tienen su utilidad en campañas de salud, en casos de brotes epidémicos, por ejemplo, sí. Saben que estamos actualmente en el mundo en un brote epidémico de sífilis, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de salud pública, eso es perfectamente dable. Les voy a poner un ejemplo. Si aquí, en nuestro medio, en Lima, yo detecto en una persona malaria, por decir, ¿ya? Y no me dice el de laboratorio la especie, yo de inmediato intentaré determinar qué tipo de especie es y darle tratamiento correcto. ¿Ya? Voy a ponerme en otro ejemplo. Esa misma persona, pero en otras circunstancias, está en la selva, en un sitio donde no hay ni siquiera centro de salud. Yo sé que en la zona hay malaria falciparum, ¿ya? Y está a kilómetros de la primera posta, y veo que está con fiebre. Yo sé que el falciparum no puede esperar, se puede morir. En ese caso le daría tratamiento, sin importar que ni siquiera determinar la especie, le podría dar de una vez para falciparum. Más o menos los escenarios son diferentes. Pero en el caso de una gestante que viene a un hospital, o sea, no se puede manejar pues como si estuviéramos en una posta donde no tenemos absolutamente nada. Hay que tratar de ser lo más precisos posible. Si sobre eso no se puede diagnosticar, es diferente. Pero hay que intentar. O sea, un BRL, una gestante, debe de ser, para empezar, cuantitativo. Y debe de ir con el FTA. Necesariamente debe ir con el FTA. Ahora, que lo traten por prevenir, etcétera, está bien. Pero para monitorear el seguimiento de tratamiento se requiere BRL cuantitativo. ¿Ya? Ténganlo presente. Acá decíamos algo. Claro, lo que decíamos, las alérgicas a penicilinas, en concreto, todo esto, ¿qué cosa dice? Se tiene que desensibilizar y dar penicilina. No hay mejor tratamiento que la penicilina para la sífilis. Y justamente aquí viene, en base a eso, una pregunta que está por ahí en alguno de los bancos. Dice, la alternativa terapéutica que ha demostrado mayor eficacia en el tratamiento de la sífilis durante la gestación en mujeres alérgicas a la penicilina es penicilina, previa desensibilización. Se tiene que desensibilizar y se tiene que dar penicilina. ¿Todo lo que está aquí podría servir? La respuesta es sí, sí podría servir. ¿Ya? Pero no tiene la misma eficacia. ¿Y por qué yo busco eficacia en una gestante? Porque de eso va a depender que el recién nacido pueda o no estar involucrado. Entonces tengo que darle necesariamente penicilina después de desensibilizar.